Caballeros, buenas tardes. Estamos nuevamente en una clase de historia. En esta ocasión seguiremos trabajando el proceso del liberalismo en el siglo XIX, pero en este caso en el ámbito americano. La clase anterior estuvo centrada y orientada a trabajar el liberalismo en Europa y cómo lentamente las ideas del liberalismo social, político y económico se fueron esparciendo por gran parte de Europa, ¿ya? Y fueron influenciando y potenciando a las diferentes sociedades a instaurar movimientos liberales para poder colocar en jaque el sistema monárquico que estaba establecido, ¿cierto? El antiguo régimen. Y por ende, también trabajamos el ciclo de revoluciones, tanto de 1820, perdón, de 1830 y el más importante, el de 1848, para poder comprender y entender la importancia del liberalismo para cambiar el sistema que ya estaba establecido, ¿cierto? Este sistema monárquico absoluto. Eso fue la clase anterior en gran medida. Lo de hoy será comprender las ideas liberales que llegaron a América en el siglo XIX, ¿ya? Obvio, Europa la cuna de las ideas del liberalismo y lentamente van llegando estas ideas acá a América, que en gran parte en el siglo XIX éramos colonias de España y Portugal, y en el caso de Estados Unidos en su tiempo atrás, que ya estaba independiente, de Inglaterra. Esta es una pequeña cronología del siglo XIX para que nos ubiquemos espacial y temporalmente. Revolución Francesa, 1789, ideas de la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, desde finales del siglo XIX hasta la primera década de finales del siglo XVIII hasta la primera década del siglo XIX. Después la restauración absolutista, ¿se acuerdan? Cuando querían recuperar el antiguo régimen, su esplendor y los territorios que estaban con la influencia del liberalismo. También las revoluciones liberales, tanto de 1820, 30 y 1848, y las unificaciones nacionales que lo vamos a abordar en el transcurso de las siguientes clases, con la unificación de Alemania y también de Italia. En el siglo XIX europeo está marcado mayormente por la rivalidad entre el liberalismo, ¿cierto?, que surge en este siglo, y el absolutismo, que era en gran medida las monarquías absolutas de la época, los grandes reinos de la época. En el corto plazo, cada sector tiene avances y retrocesos, y les hago la pregunta a ustedes: ¿qué avance tuvo el liberalismo en el siglo XIX? ¿Qué retroceso tuvo el liberalismo en el siglo XIX? Y lo mismo para el sistema absolutista. ¿Habrán tenido avances, retrocesos? ¿Quedaron iguales? ¿Ganó solamente el liberalismo? Lo podrían pensar. En el mediano y largo plazo, el liberalismo se toma la ideología hegemónica, o sea, la más importante, a través del sistema republicano y a través de las monarquías constitucionales. Actualmente, el sistema republicano y las monarquías constitucionales son los sistemas que lideran el mundo, ¿ya? Aunque en la actualidad todavía existen sistemas, se podrían decir, dictatoriales o totalitarios, como en el caso de Corea del Norte, ¿cierto? Actualmente, ¿ya? Liberalismo en América. A pesar de los intentos de las metrópolis europeas por impedir la llegada de las ideas liberales a sus territorios ultramarinos, o sea, a pesar de los intentos de Francia, de Inglaterra, de Portugal, de España, de que todas estas ideas de separación de los poderes del Estado, de constitución, de libertades individuales, de derechos individuales, de libertad de expresión, de libertad de credo, ¿cierto?, por nombrar algunas, ¿ya?, que lleguen acá a América, las metrópolis no pudieron impedir que estas ideas llegaran, ¿ya? Y lentamente estas ideas llegan a América Latina y empiezan a influenciar a las sociedades de América y en gran medida a las élites, a las aristocracias de cada reino o de cada sector del territorio americano. Pensemos en el caso de Chile, en los criollos, ¿cierto?, españoles nacidos en América, ¿ya?
Los principios republicanos tuvieron importantes repercusiones en el continente americano, importantísimas. Las ideas liberales fueron muy importantes y lideraron el proceso de emancipación americana del continente europeo. Las ideas liberales fueron las que fueron bastión de lucha y fueron el sustento de las personas que pelearon por la independencia de gran parte de América, ¿ya? Si les pregunto en qué territorios, ustedes ya saben que en qué sectores fueron, pero si les hago una pregunta aún más allá, ¿en qué territorios creen ustedes que las ideas liberales llegaron con mayor fuerza? ¿En Chile? ¿En Perú? ¿En Uruguay? ¿En Argentina? ¿En Brasil? ¿En qué territorio habrá sido? Podrían investigarlo, también podrían pensar. Ya, el deseo por gobernarse, el deseo por autogobernarse. Lentamente, América empieza a mirar Europa y se da cuenta de todo lo que estaba pasando, que el liberalismo se estaba expandiendo, que las monarquías estaban gobernando de forma negativa, malos gobernantes, diferentes desigualdades en Europa, ¿ya? Y por ende llegan las ideas del liberalismo a América Latina y empieza un proceso de independencia de las colonias americanas, ¿cierto? El proceso de independencia o emancipación americana, ¿ya? Que ustedes también pueden buscar y pueden investigar en qué años cada país de América se independizó de la metrópolis europea, ¿ya? Luego de esto, muy importante, coloqué la pugna entre gobernantes y grupos sociales con poca participación política, pública y social que se podría entender entre la lucha entre la clase gobernante española en el caso de Chile y los criollos, ¿cierto? Que tenían un estatus social bastante limitado solamente por ser nacidos en el territorio americano, y esta lucha entre gobernantes y grupos sociales también potenció este deseo de gobernarse. Decían, oye, la monarquía está debilitada, no están solucionando los problemas sociales, los problemas económicos, se están quedando con todo en breves palabras, para decirlo de una forma coloquial. Se habían dado cuenta que existía otro sistema político como la república o la monarquía constitucional. ¿Por qué no implementar un nuevo sistema? ¿Por qué depender de la metrópolis en el caso de Chile, España? ¿Por qué no nos podemos gobernar nosotros mismos? ¿Ya? Pero esto para que quede presente, al comienzo las ideas liberales llegan pero de forma bastante incipiente, bastante limitadas, no que llegó para toda la población. Lentamente se fue expandiendo a la población. Las ideas siempre llegaban a los sectores altos, a las aristocracias locales, y después estas aristocracias locales iban expandiendo las ideas a los otros sectores populares y sociales, ¿cierto? Entonces, independencia de las colonias americanas, todo el proceso que se vivió, que comenzó en América en el siglo XVIII con la independencia de Estados Unidos y después se potenció en el siglo XIX con la independencia de Chile, Argentina, Perú, Venezuela, Colombia, Brasil, ¿ya? Y todo lo que ustedes ya conocen o han escuchado. El contexto europeo potenció el ideario liberal en América, ¿ya? En gran medida la pugna entre reinos, el debilitamiento de las monarquías, también lo que pasó con Napoleón y la invasión a la península ibérica, eh, y todas las pugnas que existían en Europa también potenció e influenció lo que estaba pasando aquí en América Latina, ¿ya? Las ideas del liberalismo llegaron y llegaron para quedarse, muy importante, y esas ideas fueron fundamentales para liberar el proceso independentista de América en el siglo XIX. Lucha por los derechos individuales, ya importante característica de este liberalismo en América. Dice, muchos americanos se basaron en los principios liberales que se habían expandido gracias a la Revolución Francesa para demandar en sus propios territorios la igualdad, la libertad de todas las personas, la tolerancia religiosa y otros derechos. Esto ya lo comenté, pero lo quise colocar para realizarles una pregunta a ustedes. Esto que se luchaba en el siglo XIX, muy importante, ¿se sigue luchando en la actualidad o no? Si pensamos en Chile, si pensamos en América en su conjunto, ¿se sigue luchando por la igualdad, por la libertad de todas las personas, por la tolerancia
y todos los otros derechos que están en boga, están en la palestra o ya están subsanados, ¿ya? ¿Estos derechos individuales siguen en lucha o no? Piensen también que es muy importante que la gente ya se empezó a dar cuenta en esta época que tenían derechos y antes eran considerados solamente súbditos del rey, de la monarquía, y ahora había cambiado la concepción a ciudadanos. Por ende, estas ideas, como ya lo comenté, del liberalismo se quedaron en América y fueron importantes para el proceso de emancipación americana. Políticas liberales y republicanas, ¿ya? A lo largo del siglo XIX y en varios países de América se impulsaron políticas de corte liberal, ¿ya? Y acá yo solamente voy a mencionar una. Si pensamos en el liberalismo y en las políticas liberales, tenemos que pensar en lo que ya trabajamos en las clases anteriores. Acuérdense, también anoten que es muy importante. Piensen en el liberalismo social, piensen en el liberalismo político y también en el liberalismo económico, que también es muy importante. ¿Cuáles fueron las políticas de corte liberal? Yo solamente les voy a nombrar una, para que ustedes vayan acordándose. Yo les nombro la libertad de enseñanza, ¿ya? Y ustedes podrían colocar un listado de las principales políticas liberales. Piensen también en esta época, siglo XIX, pero también pueden pensar en la actualidad. En la actualidad todavía existen o no algunas políticas liberales, como cuáles, ¿ya? Esta pregunta también es para que la respondan. Ya, acá tenemos 3 fuentes que las voy a leer y les voy a dejar alguna pequeña pregunta abierta. Primera, esta fuente fue publicada en el periódico chileno La Aurora de Chile en 1812. ¿Seremos libres? ¿Seremos esclavos? Problema terrible, de cuya solución depende por ahora la suerte de tantos millares de hombres y para lo futuro la felicidad o la miseria de sus innumerables descendientes. Despertad, hermanos míos, pobres americanos, jamás la región que habitáis fue cubierta de nubes más densas ni más melancólicas. Os llaman rebelde porque queréis ser hombres. Que vuestro esfuerzo demuestre que lo sois, o seguid la pérdida de vuestra dignidad con vuestra sangre. Ya, en breves palabras, les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué mensaje quiere entregar la fuente número 1? ¿Qué mensaje oculto, qué trasfondo o qué ideal político quiere entregar esta fuente pensando en el ámbito chileno? ¿Ya? 2. El historiador Bernardo Subercaseaux expone lo que se presentaba en algunos números del periódico El Liberal publicado en Chile en el año 1820. Hay versos irónicos contra el fanatismo religioso. Se señala como lecturas benéficas frente a las teológicas de Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Se aboga por la división de los poderes como esencia del sistema constitucional. Se argumenta en favor de la tolerancia religiosa y de un Estado fuerte que contraste el poder exorbitante de la Iglesia. En economía política se recomienda la racionalización de los impuestos y de aduanas, la libertad de comercio, el fomento de la minería y la instalación, aunque con ojo vigilante, de casas comerciales extranjeras, ¿ya? Esto en gran medida está haciendo alusión a un ideal del liberalismo y les hago la pregunta, la fuente de Subercaseaux, ¿a qué ideal del liberalismo nos está entregando, entregando y el mensaje o la información? Podemos pensar en liberalismo con esta pequeña fuente y estamos hablando de 1820 en el ámbito nacional. Y la tercera es de Simón Collier, ya que ha estudiado las influencias de las ideas liberales en América y en Chile. Con algunas excepciones, fue de las filas de la aristocracia criolla de donde nació el liderazgo posterior a la Revolución. Los líderes criollos hablarían el lenguaje de los derechos del hombre, del gobierno representativo, de la soberanía popular, y lo cierto es que creían en su significado. Pero al mismo tiempo no podían dejar de ser lo que habían sido en el periodo colonial, aristócratas, propietarios de tierras y líderes de la sociedad. ¿Ya? También les hago la pregunta acá.
da a conocer y entender lo que vivían los criollos en el caso de América y también en el caso chileno, y la contradicción existente entre ser aristócrata liberal y también ser el propietario de la tierra. ¿Existe una diferencia? ¿Tiene relación? ¿Tiene línea? ¿Tiene continuidad? ¿Está o no conectado? ¿Ya? Pueden pensarlo también. Por último, la actividad de la clase. Ya lo de hoy día era súper corto porque era la continuación del liberalismo en Europa. Ya en la siguiente clase vamos a trabajar lo que es la burguesía. Actividad. ¿Cuáles son las principales ideas liberales del siglo XIX que siguen presentes en América actualmente? Creo que también hizo hizo una pregunta muy similar en la clase anterior. Pero quiero que piensen en Chile. Chile 2020. ¿Existen ideas liberales? Las anotan, las escriben y también una pequeña reseña. ¿Ya? 2. ¿Cuáles fueron las consecuencias que sufrió América con la llegada de las ideas liberales? ¿Ya? Pensemos en todas las ideas liberales que llegaron a América, en todas. ¿Qué consecuencias en ámbitos sociales, económicos, políticos son los que ustedes se acuerden o quieran añadir? ¿Habrán existido consecuencias? ¿Todo se mantuvo igual? ¿Pasó algo o no pasó algo después del liberalismo en América del siglo XIX? ¿Habrá cambiado el paradigma? ¿Habrá cambiado la política? ¿Habrá cambiado la economía? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esas dos preguntas, por favor. Ya lo saben, anotadas en su cuaderno, pregunta y respuesta. Entonces, la clase de hoy día, para ir cerrando, fue el liberalismo en América en el siglo XIX. Comentamos lo que fue la clase anterior con las revoluciones europeas de 1820, 30 y 48. Cronología. Qué pasó en Europa y cómo las ideas llegaron lentamente a América y lo que hicieron las diferentes potencias europeas para que estas ideas no llegaran en gran medida a América. El deseo por gobernarse y autogobernarse que surge en América Latina, que fue bastión de lucha de la independencia americana, ¿cierto? También la pugna entre gobernantes y gobernados, entre clase social como criollo, aristocracia española también podría ser, el contexto también europeo, lo que vivía Francia, España, Portugal e Inglaterra, la lucha también por los derechos individuales, y les dejé la pregunta abierta, si esto sigue hasta el día de hoy, la igualdad, libertad, tolerancia, etc. Las políticas liberales que ustedes ya manejan y tienen que anotar cuáles son las políticas liberales en el ámbito social, político y económico. Las tres fuentes que señalan el impacto del liberalismo, en las dos primeras en el caso de Chile y la tercera en el caso de Chile también América. Y las dos preguntas tanto, ¿cuáles son las principales ideas liberales que siguen hasta el día de hoy en América? Y las consecuencias que sufrió América con la llegada de las ideas del liberalismo. Eso es la clase del... Perdón, ando con un poquito de tos. Esa fue la clase del día de hoy. Cualquier duda, consulta, me escriben. Y nos vemos en la siguiente clase, que ya lo comenté, que es de la cultura burguesa. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias. Adiós.